Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Estamos a un día de celebrarse el Día Mundial del Ambiente y para ello estamos con Sandra Guzmán, mexicana y experta internacional en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático, Fermín Cook, argentino, periodista especializado en ambiente y cambio climático, y María Clara Valencia, colombiana, periodista ambiental, autora de la primera guía de periodismo ambiental de Colombia. Buen día, bienvenidos, colegas. Buen día. Hola, gracias Muy por la buenos días. invitación. Eh, María Clara y Fermín, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a periodismo ambiental? ¿Quiénes son los denominados periodistas ambientales? Bueno, perdón, que si quieres empezar vos, María Clara, no hay problema. ¿No? Cuando hablamos de periodismo ambiental, hablamos de profesionales de la comunicación que están formados específicamente en comunicar sobre temáticas bastante amplias, que hablamos desde la biodiversidad, el cambio climático, la naturaleza en término amplio. Hablamos de profesionales que se especializaron en educación formal o en educación informal en estas temáticas, como en el caso con María Clara, que compartimos, que venimos trabajando en comunicación ambiental hace muchos años. Implica formarse y volver a entender sobre temas que quizás uno vio en otra instancia de la educación, implica volver a repasar biología, química, ciencias naturales, y implica un deseo y un interés muy fuerte de parte del comunicador, digamos, eso es lo que me pasa a mí, que me llevó a especializarme en esta temática, que bueno, noto un deseo marcado en mi persona en comunicar estos temas y realmente apasiona mucho. Sí, un poco siguiendo la misma línea de Fermín, yo creo que los periodistas ambientales son periodistas interesados en los ecosistemas, interesados además en las relaciones que nosotros como humanos tenemos con el entorno en el que vivimos, interesados en las otras especies y con muchas ganas de estudiar y de aprender, porque como dice Fermín, digamos, esta es una especialidad que requiere estudio, requiere lectura, requiere enterarse de biología, de química, digamos, de un montón de cosas, y para eso pues se requiere ser como un periodista muy interesado, muy comprometido en este tema. Eh, Eso creo que es fundamental. Y todo eso además acompañado de la práctica, ¿no es cierto? Sandra, por tus labores, por tus intereses también, interactúas mucho con periodistas, periodistas ambientales o periodistas enfocados en cambio climático. ¿Cómo lo estamos haciendo desde tu mirada? Muchísimas gracias primero por la invitación. A mí me gustaría enfatizar la razón por la que yo creo que el periodismo ambiental es cada vez más importante, y es que la necesidad de acercar a la gente con la problemática que vivimos todos los días es no solo una manera de tratar de traducir todo esto que está pasando de una manera mucho más digerible, mucho más cotidiana. Sabemos que la problemática ambiental siempre trae consigo, pues, lo que ya mencionaban los colegas, un aspecto físico, un aspecto geográfico, un aspecto climático. Entonces, hay mucho tecnicismo cuando hablamos de muchos de los problemas ambientales. Y lo que ha tratado de hacer el periodismo es tratar de traducir toda esa complejidad de los problemas que se derivan de los impactos en el ambiente, para tratar de elevar la conciencia de la gente sobre estos problemas y ayudar. Yo creo que un tema fundamental es incitar a la gente a la acción. Es decir, ya no solo ser testigos de lo que está pasando, porque al final del día, pues eso nos dice, bueno, que algo que hemos venido haciendo a lo largo de la historia no está funcionando. Entonces, es una cuestión de incitar a la gente a ser parte y a tomar responsabilidad al final del día de todos los problemas que hoy vivimos en el entorno. Y a la pregunta de cómo lo están haciendo, yo creo que algo que a mí me gusta mucho ver en América Latina es un interés cada vez mayor de los periodistas y de las periodistas de acercarse a estos temas, de encontrar una manera innovadora de comunicar, porque yo creo que son temas que no siempre son fáciles, y es un tema, es un área creciente, pero yo creo que lamentablemente es un área que sigue siendo muy incipiente frente, pues, a otros tipos de periodismos
en donde pues se cubren otro tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, en la parte económica hay muchísimos periodistas que se dedican a análisis de lo económico, y yo creo que cada vez más, pues digamos, en respuesta a la creciente problemática ambiental, pues hay cada vez más periodistas, pero yo creo que es un sector, es un, pues, digamos, un área de estudio que tendría que crecer más para poder incitar mejor a la gente y realmente lograr, pues, el cambio de paradigma que tanto buscamos, pues, quienes nos dedicamos a esto. En una región como América Latina, en la cual también ha habido muchos desastres ambientales originados por derrames de petróleo, por ejemplo, siempre hay mucha insatisfacción de parte de los ciudadanos respecto al periodismo en estos temas. Se cree que solamente los periodistas ambientales deben cubrir las amenazas, las denuncias ambientales, pero esto es mucho más que eso. ¿Qué opinan? Sí, coincido, Alberto. Creo que hablamos de una especialidad que se diferencia mucho de las otras especialidades que tenemos en el periodismo. Hacer periodismo ambiental es muy distinto que hacer periodismo de espectáculos o de política o de economía, porque es muy transversal, abarca temáticas que estamos hablando de negociados políticos, estamos hablando de actividades extractivistas, como vos mencionabas, en América Latina, estamos hablando de cambio climático, de biodiversidad. Es una agenda muy amplia que tiene de por sí especialidades adentro de la especialidad. Puede haber periodistas, como en mi caso, que yo vengo trabajando cambio climático bastante fuerte en los últimos años, o biodiversidad. Es decir, hablamos de un tema muy grande y que trasciende a una sección, no lo entendemos como la sección de ciencia o la sección de ambiente, como a veces se lo encasilla en algunos medios de comunicación, sino que podemos fácilmente encontrar una noticia de periodismo ambiental en cualquier parte del periódico hoy en día, desde gastronomía a turismo, a economía, a política, en cualquier parte realmente lo podemos encontrar. Pero estamos en una encrucijada, como bien marcaba Sandra. Creo que todavía sigue siendo incipiente, ha crecido mucho en los últimos años, pero es una especialidad súper relevante en América Latina, una región de la cual sus economías dependen en una gran parte en actividades extractivistas. Estamos hablando de minería, petróleo, ganadería, agricultura, actividades que de una manera u otra tienen un impacto en el ambiente, y en una región donde la inequidad es muy alta, es difícil insertar estas discusiones con políticos y con economistas. Por eso que es muy importante la tarea del periodista ambiental. Sí, yo estoy de acuerdo con Fermín, y además creo que, claro, un poco lo planteabas se hace mucha denuncia, pero más allá de la denuncia, creo que también en este campo, digamos, hay que hacer un esfuerzo por visibilizar las cosas que están pasando, las cosas que sí se están haciendo y que creo que no están siendo suficientemente visibles. Por ejemplo, no sé, acá en Colombia hay un montón de colectivos de defensa de los páramos, de defensa de la Amazonia, han sacado leyes para darle, por ejemplo, a la Amazonia derechos, y hay un montón de cosas que están pasando a nivel regional que no se están explicando, y yo creo que es importante aprovechar, digamos, este campo también para justamente para hablar de las regiones, ¿no? A veces el periodismo es muy central, se hace desde Lima, se hace desde Bogotá, se hace desde Buenos Aires, y creo que la función nuestra es justamente salir de las ciudades e irnos al campo. Creo que haciendo eso también podemos aportar un poco a lo que decía Sandra de mover a la acción. Yo soy muy fan de Jane Goodall, y ella tiene esta teoría de que solamente vamos a poder cambiar si unimos la mente y el corazón. Yo creo que ese unir la mente y el corazón se logra, como ella dice, digamos, a partir de las historias. Y las historias que nos conectan. Y las historias que nos conectan están relacionadas a la gente. No solo a las teorías, no solo a la ciencia, sino a lo que está haciendo la gente, a lo que está haciendo las comunidades y a lo que nos toca, a los que nos relaciona. Y creo que ahí tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo. Sí, a mí me gustaría enfatizar dos temas que tocan Fermín y María Clara. El primero, creo que el reto más grande que se enfrenta al periodismo ambiental, digamos, en su totalidad,
tiene que ver justo con lo que menciona Fermín de la transversalización. O sea, al final del día no podemos verlo como un silo separado del resto de los sectores, pero al mismo tiempo eso dificulta mucho que la gente se conecte con la agenda. Es decir, a mí me tocó mucho ver cuando hablas de cambio climático, siempre cuando tú hablas con una persona de cambio climático, siempre terminan por alguna razón asociando a lo que pasa con los osos polares en el Ártico, a lo que le pasa a los pingüinitos en la Antártida, pero no logran internalizar que su día a día, que esas acciones que hacemos cotidianamente, el uso de vehículos, el consumo masivo de la electricidad, el tirar basura, digamos, lo que ha sucedido es que se ha vuelto de alguna manera tan especializado que se ha alejado mucho de la realidad cotidiana de la gente y yo creo que uno de los retos es cómo tratar la agenda ambiental desde esta perspectiva transversal para que la gente pueda conectarse de mejor manera, porque totalmente de acuerdo con lo que dice María Clara. Yo creo que el problema que tenemos en los tiempos recientes o en estos tiempos más modernos es que buena parte de la población vivimos en ciudades y vamos tendiendo cada vez más a vivir en estas grandes ciudades en donde ya no estamos acostumbrados de una manera más intrínseca a vivir con la naturaleza. Entonces yo siempre digo, ¿cómo vas a incitar a la gente a actuar y a defender algo que no conoce, con lo que no está interactuando? Entonces cuando hablamos de por qué la Amazonía es importante, de por qué los pulmones, por qué el océano es importante, eso no está en el imaginario de la gente. Entonces yo creo que hay un reto que sigue avanzando de cómo empezar a conectar que lo que le pasa con la pesca masiva va a tener un impacto en la manera en que tú te alimentas, en la manera en que tú vives. Creo que ese es el reto a través de estas historias y tratar de conectar cada vez más a la gente con las acciones cotidianas. Y yo creo que hay un tema que a mí me gustaría enfatizar que tiene que ver con los periodistas ambientales y, bueno, las y los activistas. Nos encontramos con un reto también igualmente difícil, que tiene que ver con lo que decía Fermín, de que nosotros siempre vamos en contra de algo, ¿no? Siempre vamos en contra del extractivismo, siempre vamos en contra de los combustibles fósiles, siempre vamos en contra de quienes contaminan, y eso nos pone siempre en el punto de los enemigos. Siempre somos la piedra en el zapato de grandes industrias, de grandes actores, que es como, estos ambientalistas, abraza árboles. Y hoy la región es una de las mayores regiones en donde hay una mayor muerte de periodistas ambientales. Y eso habla mucho de la poca cultura que tenemos del periodismo ambiental en América Latina y del poco respeto que le damos a gente que dedica su vida a tratar de informar para cambiar, ¿no? Entonces creo que me parece fundamental, que hay que atacar de raíz, porque no puede ser que América Latina sea el país en donde valoremos menos la vida de los ambientalistas, de los defensores, de los periodistas, que están haciendo una labor para llevar a las poblaciones a un mejor futuro. Y creo que este es el reto que hay que afrontar, ¿no? de diferentes maneras, pero creo que eso nos pone en una situación muy difícil, porque entonces cada vez menos personas quieren dedicarse a este tipo de cosas por miedo. Yo lo digo como mexicana, pero también es algo que hay que trabajar estructuralmente en la región para darle más valor a todas y todos los periodistas que dedican su vida a esto, ¿no? A veces nos consideran que estamos contra el desarrollo, ¿no? Y más aún si nos interesan temas de las poblaciones originarias, cada vez son las más vulnerables y en cuyos territorios hay muchos recursos para explotar, y entonces en ese aspecto somos incómodos. Pero ya que hablamos de conectar con la gente, y nuevamente retomando lo de cierta crítica que hay respecto a de quienes cubrimos determinados temas. Por ejemplo, estuvimos juntos por última vez en diciembre pasado, en la COP25, cada quien siguiendo los temas que más conoce o que más les interesa. Pero, por ejemplo, hay muchos que dicen, esas COP, esas cumbres no sirven para nada. No, no hay solución para el planeta, es puro bla, 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 puras poses, las fotos. Entonces, ¿qué le decimos nosotros, periodistas que seguimos estos temas? ¿Por qué es importante cubrir eventos globales de cambio climático, de la biodiversidad, la semana climática que siempre ocurre a mitad de año? ¿Qué les tenemos que decir a los ciudadanos?
Pues la verdad es que esa es una pregunta que yo también como periodista que cubro las cumbres del clima me he hecho, ¿no? ¿Qué sentido tiene seguir viniendo a esto que no avanza, que ya vamos por 25 años y no ha pasado nada, ¿no? Pero en alguna conversación que tuve justamente en Madrid, en la última cumbre del clima con otros periodistas, no hablábamos de que finalmente estas reuniones son importantes para mantener este tema en la agenda, para que no se nos olvide, porque en el mundo pasan muchas cosas y no, hoy mataron a alguien, mañana hay una protesta, no sé, todo el tiempo pasan cosas y es importante que la gente no se olvide que el cambio climático está ahí y que tenemos que ponerle atención. Por otro lado, por ejemplo, en Madrid, que fue un tremendo fracaso, pues pasó una cosa muy importante. Y era que había un montón de niños y jóvenes en los corredores jugando, aprendiendo, manifestándose. Y creo que eso fue, para mí, eso fue lo más valioso que pasó en esa cumbre y es ver la cantidad de poder juvenil, que no es solo Greta Thunberg, sino la cantidad de niños de todo el mundo que están de verdad interesándose en este tema y que seguramente están aprendiendo cosas y generando ideas, ideas novedosas para que podamos resolver esto. Entonces las cumbres, que es un momento en el que nos unimos y en el que estamos todos presentes pensando en un tema, creo que son importantes para eso. Sin decir que a mí igual me genera digamos, me problematiza el tema de que todos los años se gasten tantos millones de dólares en reunir gente, en hotelería, en aviones y demás, para una negociación que no avanza. Pero aún así creo que es importante la cantidad de ideas que están surgiendo ahí, sobre todo por fuera de las negociaciones oficiales, pero en el mismo espacio. Sí, coincido con lo que comenta María Clara. Agrego un par de observaciones más. Cualquier análisis de cobertura de cambio climático en América Latina que uno mire marca que justamente uno de los momentos más altos del año en cantidad de noticias publicadas sobre cambio climático es cuando se hacen las COPs. Cualquier análisis que uno mire te dice eso y es justamente porque fluctúa mucho la cantidad de noticias que se publica sobre cambio climático durante el año y un momento central del año para el periodismo climático es justamente las COP. Sirve sin duda para mantener el tema en la agenda, dejando de lado por un momento la discusión sobre efectividad, que claramente está ahí. Yo ya llevo 5 COPs y todos los años, cada vez las veces que he ido, siempre me pregunto lo mismo, al igual que María Clara. Creo que el contexto actual de coronavirus justamente sirve para reflexionar sobre eso, porque estamos en un año en el que no vamos a tener COP, recién vamos a ver el año que viene, en noviembre, la COP en Glasgow, y abre mucho debate el contexto actual a cómo podemos avanzar en la agenda climática de manera online, de manera virtual. ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? Entiendo el reclamo desde diferentes especialistas y de organismos de sociedad civil de que claramente tiene falencias el esquema actual y coincido que las tiene, pero también tenemos que plantearnos cómo podemos cambiarlo eso, porque tampoco podemos decirlo que vamos a volver todo virtual porque ahí aparecen temas de accesibilidad, conexión a internet, diferencias horarias, es complejo también, pero simplemente creo que hay que abrir la discusión a ver cómo podemos encontrar un mecanismo. Tiene falencias, sin duda, pero hoy es lo que tenemos. Le hemos sacado algunas ventajas, el Acuerdo de París, caso ejemplo más importante, con puntos a favor y puntos en contra, debilidades y puntos fuertes. Pero creo que está bueno aprovechar el contexto actual justamente para debatir cómo podemos aumentar la ambición climática y las discusiones climáticas sin tener que estar atados a esas 2 semanas del año con la COP. Muchas gracias. A mí me gustaría ver, yo siempre veo esto desde 2 perspectivas. Una, que es el contexto político, ¿no? En donde tú necesitas que los actores que son, digamos, líderes y que toman decisiones mantengan un compromiso y que ese compromiso lleve a la implementación de los acuerdos que se realizan. Y esto, digamos, yo llevo 12 años siguiendo las negociaciones y yo creo que yo sí he visto avances. Yo creo que sí ha habido un cambio en la discusión. Digamos, quizá no ha sido tan rápido como quisiéramos, ¿no? Y ese también es un tema de nos gustaría ver acciones más contundentes, más rápido.
pero desde el punto de vista de la narrativa, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, sí que ha habido avances en cuanto al tipo de compromisos que se adoptan, porque la verdad es que estamos hablando de cuando se firmó el protocolo de Kioto en el 97, no hubiéramos pensado jamás que hubiera existido un acuerdo de París. O sea, en ese momento el acuerdo de París era absolutamente, no había manera que pudiéramos pensar en algo así. Y no muchos años después se firma el acuerdo de París, en donde ya hay una visión colectiva, ¿no? Porque antes siempre era esta visión de los países en desarrollo, ahora es una visión mucho más amplia, mucho más colectiva, y creo que eso ha sido precisamente parte de las discusiones internacionales, de visibilizar que esto no es solo incluso un tema solo de los estados nacionales, sino también un tema de los estados locales, de los gobiernos locales, perdón, y un tema mucho más amplio que tiene que ver con la sociedad civil, con los inversionistas, con los académicos, es decir, todas estas discusiones que han evolucionado y que han evolucionado al paso de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia ha evolucionado porque no teníamos tantos datos, digamos, tan latentes como ahora los tenemos con el IPCC, que también ha tomado su tiempo. Es decir, no vamos al paso más rápido ni al necesario, por decirlo de alguna manera, pero definitivamente yo sí creo que ha habido un cambio y que el contexto del multilateralismo le ha dado fuerza para la atención de un problema global que difícilmente puede abordarse de manera aislada. Pero la segunda vía tiene que ver con las acciones nacionales, es decir, tú ya hiciste un esfuerzo importantísimo porque esto que hablan de las reuniones, o sea, por supuesto que es una inversión en todos los sentidos. Eh, Desde luego que siempre nos genera, a todos los que somos partícipes de esto nos generan estas cuestiones, pero al final del día lo que tú quieres es tratar de establecer las reglas. Por eso yo digo, desde que el Acuerdo de París se sentó, ahora la gran labor está en la acción nacional. Y aquí es en donde no tenemos que perder de vista que este tipo de contextos, digamos, internacionales, como bien lo decían los colegas, te ayudan a tener un momentum y a mantener un momentum en el tiempo. Pero en realidad la acción más fuerte que tendríamos que estar haciendo todas y todos los ciudadanos es exigiendo que eso que ya se acordó con lágrimas y sudor baje a la política nacional y se implemente a política nacional, porque no va a haber manera que nosotros logremos el cumplimiento del Acuerdo de París si no impulsamos a que se traduzca en políticas estructurales de cambios en los modelos de cada uno de los países y que eso, digamos, y que cada una de esas acciones de los países hagan este compromiso colectivo. Por eso yo creo que por un lado está la parte política, y por el otro lado está la parte social, ¿no? Que en donde también hay un movimiento cada vez creciente que también reacciona a todos estos procesos y que cada vez es más consciente de lo que se está, digamos, dando en este contexto internacional y político y que está tratando de traducirlo en acciones todavía más pequeñas, ¿no? O sea, hablamos mucho de acciones, ya hablaba María Clara de las acciones más comunitarias, ¿no? En muchos espacios que están teniendo un impacto, digamos que si lo vemos en sumatoria, tienen un impacto mucho más, digamos, poderoso, pero yo creo que no es una o la otra, ¿no? Yo creo que para mí tienen que ser dos vías que se tienen que mantener con fuerza todo el tiempo para lograr digamos, lograr estos grandes acuerdos, pero luego traducirlos con fuerza al aparato nacional. Y es así como podemos tratar un problema como cambio climático, que al final es de índole global, ¿no? Entonces yo diría que sí, que hay que ser lo más estratégicos y estratégicas, pero no perder de vista que hay dos vías de acción, ¿no? Y siempre tenemos que pensar en dos vías y no apostar todo a lo global o todo a lo local, sino a esta sinergia que tiene que mantenerse en el tiempo para lograr, pues, esos cambios que necesitamos. Sin duda podemos decir de que, no obstante que, como comentaba María Clara, ya vamos 25 COP, ¿no? Muchas nos han dejado sin sabor, pero por ejemplo la COP21 de repente fue efectivamente la cúspide que se dio a un momento muy importante para todos los que seguimos estos temas. Y efectivamente actuamos funcionarios, tomadores de decisiones, sociedad civil, sector privado, y dentro del sector civil también están las poblaciones originarias que llevan sus iniciativas, que
no necesariamente están dentro de las decisiones políticas, pero la voz de ellos cada vez se escucha más en estas cumbres climáticas. Y efectivamente, en la última en la que hemos estado, hemos observado a mucha gente, mucha sociedad civil, mucha juventud, como resaltaba María Clara, pero a la vez también muchas iniciativas, ¿no? De gobiernos locales, de gobiernos nacionales, de organizaciones que siguen estos temas con muchas propuestas, ¿no? Y que eso también enriquece al periodista que va a cubrir estos eventos, ¿no? Y sí, terminó esa cumbre probablemente de espaldas a la ciencia y también a la voz ciudadana. No salimos satisfechos, pero sí salimos con la idea de que este año tenía que ser un año entero de acción climática, ¿no? Porque la crisis climática está ahí y nos da en la cara y tenemos que hacer algo. Sin embargo, vino el coronavirus y pues muchas cosas, muchas actividades se han suspendido, se han dejado de lado. La COP26, ¿no? Como lo mencionaba Fermín, pasa al siguiente año. Pero todos coincidimos que esta pandemia no debe detenernos y más bien debe motivarnos a llevar a cabo esta acción climática. Desde el periodismo, cómo ven esta situación? ¿Cómo debemos salir? ¿Cómo debemos pensar esta reactivación económica? Porque efectivamente también la pandemia ha originado pérdidas económicas para todos los países. Pero ¿cómo salir? Aprendiendo de esta crisis y sobre todo pensando en todo lo que debemos hacer, tanto para la crisis climática y los demás temas ambientales. De hecho, el lema de este Día del Ambiente es por la naturaleza, ¿no? Pues justamente a Colombia le correspondía este año ser sede de la celebración de este Día del Medio Ambiente, pues Así es. celebración saboteada por este tema del COVID. Pero yo sí creo que, digamos, el COVID nos ha dejado lecciones que ojalá mantengamos, ¿no? Una lección fundamental, la importancia de cultivar local, la comida, ¿no? En el medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta que enfocar toda la producción agrícola a la exportación no tiene sentido porque en estas coyunturas pues podemos pasar hambre, ¿no? Y pasarán hambre quienes no tengan sus propios alimentos, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la soberanía alimentaria creo que ha sido fundamental, una enseñanza fundamental pues como de esta pandemia. Pero por el otro lado, por ejemplo, en países como el mío, eh, pues los deforestadores están aprovechando también que toda la atención está puesta en la pandemia para arrasar Amazonia, ¿no? Pues no se está cubriendo suficientemente, pues primero porque todos estamos guardados y pues además porque toda la atención está puesta en la pandemia, ¿no? Pero de vez en cuando salen esos chispazos de cómo se está deforestando, por ejemplo, la Amazonía tremendamente. Yo estoy metida en un proyecto sobre Amazonía y ayer, justamente, ayer o antier, recibí un reporte de una organización de acá de Colombia que se llama Conservación y Desarrollo, que muestra cómo la Amazonia colombiana solamente hasta abril habían arrasado 75.000 hectáreas. En el 2009, en el 2019 se había reducido la deforestación muchísimo y solamente en lo que va del 2020 ya se arrasó todo lo que se había recuperado en el 2019. O sea, hay una situación que es muy complicada y que la pandemia está un poco nublando, ¿no? Y que yo creo que va a ser evidente una vez salgamos de esto. Creo que a esos temas hay que empezar a prestarles mucha atención porque es un mundo que se sigue moviendo a pesar de la pandemia. Sí, coincido con María Clara. Sabemos ya en base a datos de CEPAL que América Latina va a ser una o la región más afectada económicamente por los efectos del coronavirus. Se habla de caídas de PBI de hasta 10 puntos en algunos países. Es de por sí América Latina una de las regiones con más inequidad en el mundo, lo que plantea bastantes desafíos para la región y eso incluye, por supuesto, al ambiente y al clima y a la biodiversidad. Eh, Creo que, bueno, sabemos que a nivel global en Estados Unidos, en Europa y mismo en China,
hay discusiones abiertas sobre lograr estímulos verdes que permitan al mismo tiempo una recuperación económica con acciones concretas para el clima. Creo que es una buena oportunidad para justamente demostrar que inversiones inteligentes en ambiente, en clima y en biodiversidad pueden lograr una recuperación económica, se pueden generar empleo, se puede estimular la economía, también protegiendo el ambiente y bajando las emisiones. Hay informes que demuestran la cantidad de empleos que se podrían generar en América Latina con solo impulsar el transporte limpio o energías renovables, por poner un ejemplo. El tema es realmente cuánto lo podemos hacer en una región donde los líderes políticos dependen en una gran medida de actividades extractivas. Hay que ver realmente cuánta voluntad política hay realmente para lograr ese cambio. Creo que la ciencia, la academia, la investigación ha claramente demostrado que ese es el camino y que es factible llevar adelante ese camino. Ahora hay que ver cómo lo bajamos a nivel regional, a nivel local, para que los líderes de cada país justamente puedan llevar adelante ese camino. Así es, para mí la crisis del coronavirus es el mejor ejemplo de cómo hemos generado una comunicación o una difusión de información fragmentada, ¿no? Porque dicen, bueno, ya está el virus, la gente se está muriendo y todo es sobre el tema de salud, pero poco se discute como alrededor de dónde vino esa pandemia y bajo qué circunstancias esa pandemia no solo se va a incrementar, sino se va a reproducir. La relación hombre-animal que hemos tenido a lo largo de los últimos décadas ha incrementado la aparición de este tipo de enfermedades que ya no solo son nuevas enfermedades, sino que son reproducción de enfermedades que existían o que incluso ya habían dejado de existir en algún momento, pero que por diferentes causas, incluidas las consideraciones ambientales, este tipo de enfermedades están mutando, están cambiando. Hablaba María Clara del tema de la deforestación y aquí hay un tema súper importante. El hecho de que cada vez más países están deforestando más áreas está haciendo que mucha de la fauna silvestre, la fauna salvaje de estas poblaciones empieza a mudarse empieza a correr hacia grandes ciudades y esto está generando una interacción que antes no se daba, ¿no? Entonces, estas hipótesis que hay alrededor del coronavirus, de dónde vino, mucho tiene que ver por esta interacción del tipo de consumo de animales que no necesariamente pues han sido parte de la dieta, digamos, de la gente y que sin embargo pues empiezan a experimentar con el uso de animales salvajes que pues obviamente desarrollan sus propias enfermedades, ¿no? O sea, ¿cuántas enfermedades que vivimos como humanidad se deben a esta interacción, o sea, el propio SIDA, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en un contexto de cambio climático, en donde hay condiciones atmosféricas que están cambiando constantemente, este tipo de enfermedades no solo se van a dar cada vez más, sino cada vez van a ser enfermedades que incluso jamás habíamos escuchado o enfermedades que creíamos abatidas y que ahora se empiezan a reproducir o a encontrar en nuevos casos, pero de manera diferente. Entonces, seguimos sin hablar del origen, ¿no? del problema y por supuesto no podemos, y esto es la razón por la que yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión de no podemos regresar a la normalidad, porque la normalidad significa seguir haciendo las cosas como las hemos venido haciendo y lo que te está diciendo esta crisis es que si no cambias la manera fundamental en cómo generas tus alimentos, en cómo generas la electricidad, en cómo te movilizas y movilizas tus mercancías y demás, si no cambias fundamental la manera en que haces las cosas, esto que estamos viendo con el coronavirus es solo una pequeña luz de lo mucho que vamos a ver cada vez más si no hacemos caso de lo que nos está diciendo esta pandemia. Por eso a mí me parece necio y me parece total y absolutamente incongruente y poco responsable que los países no estén hablando de la estructura del medio ambiente, la protección del medio ambiente como la base fundamental para abatir este tipo de enfermedades en el futuro. Entonces, creo que aquí es en donde tenemos que pensar y justamente lo que hablábamos al inicio, los temas ambientales no están aislados de los problemas de salud. La crisis ambiental es una crisis social y es un círculo vicioso que vamos a ver repetidas veces si no hacemos algo fundamental. Y solo el ejemplo más que para mí ha sido
muy revelador y que el coronavirus nos trajo así fue el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, estamos en unos niveles sumamente, digamos, peligrosos, y todo esto lo que va a hacer es incrementar la inequidad. En una región ya inequitativa, como lo decía Fermín, como es América Latina, pues estos problemas incrementan estos niveles de inequidad, y eso, por supuesto, profundiza los problemas que ya tenemos, como la pobreza, como la inseguridad, la violencia. Entonces, no podemos pensar en el coronavirus sin pensar en todo este proceso de recuperación que va, sí, desde instrumentos, digamos, que respeten, digamos, la naturaleza, pero también instrumentos que realmente puedan ver que esto es parte de un todo: generación de empleos, producción de alimentos, generación de electricidad, movilidad. O sea, este colapso que vivimos con el tema de las aerolíneas, es decir, es un todo, ¿no? No podemos pensar en un paquete de recuperación si no vemos que la relación viene y se basa fundamentalmente en la interacción y en el respeto del medio ambiente como base fundamental para lo que queramos para lo que queramos hacer en los próximos años y décadas. Sin eso va a ser muy difícil no ver esto cada vez más seguido. Bueno, amigas y amigos de La Mula, han escuchado a María Clara Valencia, a Fermín Coop y Sandra Guzmán, quienes están siguiendo estos temas junto a muchísimos colegas en la región y en el mundo, y recogemos lo que acaba de decir Sandra. Tenemos los comunicadores, los periodistas, un gran reto para contribuir a que a que este regreso a la normalidad no sea un regreso a más de lo mismo, sino a un regreso que nos lleve hacia la sostenibilidad, a un futuro sostenible, de la mano con el respeto por la naturaleza, con el ambiente, enfrentar la crisis climática. Y entonces los periodistas tenemos que estar trabajando arduamente para llevar este mensaje. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, amigas y amigos de La Mula. Nos vemos mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego.